Para este día, en nuestro devocional, quisiera continuar con la enseñanza acerca de camino a la victoria. Como ya he dicho, por supuesto que ya tenemos victoria. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Los hijos de Dios ya tenemos esa victoria que el Señor aseguró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero camino a la victoria, estoy haciendo referencia es a el tiempo de bendición, ese tiempo del mover de Dios en nosotros y con nosotros, donde suceden otras cosas maravillosas de parte del Señor. En el caso de Jesús, que es el pasaje y es lo que estamos tratando de estudiar, algunos episodios que sucedieron mientras Jesús va a la cruz, Jesús va a la tumba y Jesús va a la resurrección, que es la victoria completa. En algunos pasajes, algunos estudiosos llaman esto el camino de Galilea a Jerusalén. Y yo lo he llamado el camino a la victoria. Este es el aspecto que quiero resaltar en estos días de devocionales. El día de ayer estuvimos hablando de camino a la victoria y la bendición de Dios al matrimonio. Y fue una muy linda conversación la que tuvimos. Si usted no ha escuchado ese devocional, por favor vaya al día de ayer, busque la grabación y escuche cómo Dios puede bendecir nuestro hogar, nuestra vida matrimonial, mientras vamos de camino a la bendición mayor, a la victoria total, que es la que el Señor tiene para nosotros. Ahora me gustaría en este día que consideremos el pasaje de Mateo capítulo 19 y los versículos 13 y 14. En Mateo capítulo 19, los versículos 13 y 14, Jesús está hablando acerca de otro episodio sumamente trascendental en el camino que el Señor traza para nosotros. Y este episodio es la manera como Jesús ve y la manera como Jesús trata y el corazón de Jesús hacia los niños. Específicamente cómo el Señor honra y bendice a los niños. Este es uno de los aspectos que a veces nosotros los adultos ignoramos, porque el mundo de los adultos es completamente diferente al mundo de los niños. El mundo de los adultos tiene implicaciones y complicaciones muy diferentes a las de los niños. Muy diferentes a las de los niños. Y los niños tienen un mundo y nosotros los adultos tenemos otro mundo. Ahora, estas diferencias de mundos, estas diferencias de experiencias, llevan a los adultos de alguna manera, ignorar el mundo de ellos y también de alguna manera, descuidar aspectos muy importantes para la vida de los niños. Jesús en Mateo capítulo 19 y también en Marcos capítulo 10, Jesús dio una linda enseñanza acerca de los niños, que hoy vale la pena tenerla en cuenta, que hoy vale la pena resaltarla, porque en la victoria que el Señor tiene para nosotros sus hijos, para la gente de Dios, no solamente están las victorias del mundo de los adultos, sino están las victorias del mundo de los niños. Y, y la vida de los adultos tiene una influencia sobre la vida de los niños. El mundo de los adultos tiene una influencia sobre el mundo de los niños. Y yo quiero que usted, por favor, lea conmigo Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Y si quiere el 15 también. Dice: entonces le fueron presentados unos niños
para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este pasaje revela algunas cosas que vale la pena mencionar. Y entre las cosas que vale la pena mencionar es que la gente, cuando vio a Jesús, decidieron traerle los niños. Y uno pregunta, en una cultura donde las mujeres y los niños y los minusválidos, o los que son menos favorecidos, los pobres, en una cultura donde estas clasificaciones de personas no tienen un valor reconocido, los niños y las mujeres no eran contados, por decirlo de alguna manera. Recuerden ustedes que siempre hablan de tantos hombres, pero no se cuentan a las mujeres ni a los niños, porque no tenían como ese estatus social que tienen los adultos. Y carecían de ese lugar en medio de la sociedad. Por supuesto que en el contexto del pueblo de Dios, para la gente de Dios, los niños tenían que tener un lugar especial en el cual el papá y la mamá ocupaban tiempo para enseñarles las escrituras. La orden de Dios para el pueblo de Dios fue que en el camino, por la mañana, al mediodía y en la tarde, los padres se ocuparan de enseñarles a los hijos las maravillas de Dios. Ese era el contexto. El trabajo de la mamá era educarles, y el trabajo del papá era educarles en cuanto al conocimiento de Dios, el Dios que había hecho grandes maravillas para sacarlos de la tierra de esclavitud. Entonces los niños a los 12 años ya recitaban los salmos y ya recitaban parte del Pentateuco. Ya sabían ellos el contexto de la escritura de su tiempo. Ya sus papás, su mamá y su papá, ya se ocupaban de darles esas enseñanzas a sus hijos. Ellos estaban todos los días ocupados en enseñarles las maravillas. Me gusta que el contexto, estoy haciendo un contexto de esto, porque el trabajo de los padres era enseñarles específicamente cómo Dios obró de manera milagrosa para liberarlos. Y el asunto que ellos debían enfocarse de alguna manera era enseñarle a sus hijos a ver a Dios como el Dios todopoderoso, el que hace maravillas. Era presentarles a Dios como el Señor de todas las cosas, como el que hacía señales y prodigios a favor de su pueblo, como el que acompañaba a su pueblo en medio del peregrinaje, como el que proveía de manera milagrosa para ellos, como el que cuidaba de ellos en medio de los peligros. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel contaban a sus hijos cómo las señales ocurrieron cuando fueron derrotados los dioses de los egipcios allá en Éxodo. Ellos le contaban a sus hijos: mira que vino el Señor, derrotó la plaga de la tal otra, tal Dios, tal Dios, tal Dios. Y ellos empezaban a entender dioses sobre todas las cosas. Pero también le contaban cómo en el camino
Ellos veían la columna de fuego y la nube que guiaba sus pasos y les protegía de los enemigos. También les contaban cómo Dios había hecho provisión en el desierto, cómo Dios había hecho fluir agua de la roca, cómo Dios había hecho descender el maná, cómo Dios había derrotado a los egipcios en el mar. Todas esas historias se las contaban a sus hijos. Entonces, en el corazón de los hijos, en el corazón de los niños, se hacía el creer en el Dios todopoderoso de sus padres. Ese era el contexto que Dios había dicho al pueblo de Israel que tenían que hacer. El Señor les dijo a sus hijos, a los padres, enseñen a sus hijos las maravillas, para que sus hijos la transmitan a sus hijos y los hijos de sus hijos conozcan las maravillas de Dios. Después vinieron los mandamientos y por supuesto que también les enseñaron los mandamientos. Todo esto era el paquete que debía suceder en la casa. El hogar era el lugar donde el niño era instruido. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Muéstrale las maravillas de Dios, muéstrale cómo Dios se ha movido, muéstrale cómo Dios se ha manifestado, muéstrale el Dios que está albergado en nuestros corazones. Ese era el contexto que debía ocurrir en cada casa. Pero también había otro asunto, y el otro asunto es que los papás llevaban a sus hijos y los presentaban ante maestros famosos, maestros significativos. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que los maestros pusieran las manos sobre los niños y los bendijeran. Y como Jesús iba camino a Jerusalén, Jesús ya era conocido como un maestro, Jesús ya tenía fama de ser alguien muy significativo en la sociedad. En algunos círculos ya le conocían como el Redentor, el Mesías, en algunos círculos le conocían como el maestro, como un profeta más. Acuérdense que algún día Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a mencionar algunas cosas que consideraban que era Jesús. Entonces, algunos padres traían a sus hijos para que Jesús los orara, para que Jesús los bendijera. Por eso era que estaba ocurriendo este pasaje. Pero aquí, el asunto es que cuando están trayendo los niños a Jesús, los discípulos toman una decisión. Y la decisión de los discípulos es decirles a los padres y decirles a los niños que se aparten, que no estén más ahí, que no molesten al maestro, que el maestro está muy ocupado, que no le interrumpan trayéndole a los niños. El mundo de los adultos era diferente, ya dije. En este caso, los discípulos puede ser que de alguna manera, protegiendo a Jesús por el viaje y entendiendo el cansancio de Jesús y también entendiendo el proceso en el que Él va y hacia dónde va, decidieron reprender, decidieron separar, decidieron decirles, no traigan más niños, no los presenten más, quítense de aquí, dejen que el maestro descanse. Pero cuando ellos hacen esto, y digo de nuevo, por el mundo de los adultos, calculando, pensando, quizás protegiendo, quizás cuidando a Jesús, o sencillamente porque para ellos no estaba claro que debían bendecir a los niños, cualquier cosa de estas. La actitud de Jesús es, oigan, tengan cuidado, no quiero que me separen a los niños.
Jesús, versículo 14, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y en Marcos, en el versículo 14, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Se indignó, Jesús no estuvo de acuerdo con impedirle a los niños. Noten, los discípulos estaban impidiendo a los padres. Los discípulos estaban reprendiendo a los padres para que no trajesen a los niños. Pero Jesús enfocó la cosa. Si ustedes detienen a los padres de no traer a los niños, ustedes están deteniendo a los niños. Están quitándole la bendición a los niños. Y aquí yo quiero decir algo. Muchos de los adultos impedimos que Dios bendiga a nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. Le pedimos al Señor que los guarde, le pedimos al Señor que los bendiga, le pedimos al Señor que los ayude, le pedimos al Señor que trabaje en la vida de nuestros hijitos. Pero muchas veces con nuestras acciones del mundo de los adultos, les impedimos a ellos acercarse al Señor. Tienes que recordar que los niños conocen a Dios por la manera como te conocen a ti. Tú no puedes decirle a un niño, cree en Dios, cuando tu comportamiento es el de un incrédulo. Tú no puedes decirle a los niños, confía en Dios, cuando te oye diciendo cosas y haciendo cosas de gente que no confía en Dios. Tú no puedes decirle a un niño, respeta la presencia de Dios, respeta a los adultos, cuando te escucha o te ve irrespetando la presencia de Dios o irrespetando a otros adultos. Tú no puedes enseñarle a un niño solamente de palabras. El niño, tu hijo, tu hija, aprende de tu ejemplo, de lo que ve en tu casa, de lo que escucha en tu comedor, de lo que escucha en el carro, de lo que escucha mientras tú estás pensando que él está jugando. El niño o la niña, el pequeñito, está aprendiendo, está recibiendo lo que tú le estás sembrando. Muchas veces nosotros lloramos porque nuestros hijos no siguen a Jesús, porque nuestros hijos son personas que no obedecen, porque nuestros hijos todo el tiempo necesitamos corregirlos, y quizás no estamos viendo que estos hijos están reflejando lo que nosotros somos en la casa o lo que nosotros somos fuera de la casa. Quizás nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos una forma de ser dentro de la iglesia, otra forma de ser en visita social y otra forma de ser en la casa. Y sabes, nuestros hijos aprenden. Ellos son grabadoras que están recibiendo todo. Ellos son como espumas que están recibiendo todo lo que les siembres. Y si nosotros no les mostramos con nuestra vida el acercarnos al Señor de verdad, de corazón, entonces nuestros hijos van a tener impedimentos para tener una fe sencilla y humilde. A veces enseñamos a nuestros hijos el camino de la religiosidad. Les mostramos a ellos que somos religiosos, que no pasa nada en nuestros corazones, que no pasa nada en nuestras vidas. Yo quiero que tú asumas con mucha responsabilidad y que escuches en este día que lo que hablas en tu casa, lo que hablas en tu comedor, lo que hablas yendo al colegio, lo que hablas en el carro, lo que hablas después de salir de la reunión de la iglesia, lo que hablas de algunos hermanos, lo que hablas del pastor, tus hijos, aunque sean pequeñitos, lo están escuchando y está quedando en su mente un mensaje
que puede ser que tú hables muy bien de tu vida, de tu relación, de tus amigos, de tus pastores, de la iglesia. Puede ser que tú tienes muy buen mensaje acerca de ellos y eso queda en la mente y en el corazón de tus hijos. Pero también, si de alguna manera hay algunos mensajes que no son los más apropiados, pues eso queda en la mente de nuestros hijos y en el corazón de nuestros hijos. Y lo que sucede es que eso se convierte en obstáculos para que nuestros hijos se acerquen a la presencia de Dios. Después estamos chillando porque nuestros hijos no quieren caminar con Cristo. Por supuesto que no toda la responsabilidad de adultos es sobre los padres, porque ya cuando ellos son adultos, ellos toman sus propias decisiones. Por supuesto que eso es una realidad. Pero mientras son niños, la palabra de Dios, el modelo de vida, el mostrarles al Señor, es responsabilidad nuestra. Y con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que vivimos, estamos sembrando en ellos el amor de Jesús, el amor de Dios. Aquí, la indignación de Jesús hacia los adultos fue porque entre ellos, me gusta mucho esto porque a veces pasa, es muy común, entre adultos estaban ahí como discutiendo y los discípulos reprendiendo a los adultos, pero estaban ignorando que esa reprensión a los adultos se estaba convirtiendo en la reprensión hacia los niños. Ese impedimento a los adultos se estaba convirtiendo en impedimento para los niños. Y a veces nosotros tenemos discusiones o asuntos de adultos que se convierten en un asunto que pensamos que es solo de adultos, pero se convierte en un asunto que es de los niños. Yo quiero que pongas atención a eso. Porque tú como padre, tú como abuelo, tú como abuela, tú como hermano, tú como tío, tú como familia, tú como amigo, tienes una alta responsabilidad con los niños. Y es que ellos sí oyen, ellos sí ven, ellos sí entienden, ellos sí saben qué pasa con la gente que está frente a ellos en cuanto a la relación con Dios. De nuevo, que tus hijos no tengan un doble mensaje, que los niños no tengan un doble mensaje. El mensaje que ven en la iglesia, el mensaje que ven en la sociedad y el mensaje que ven en su propia casa. Ese es muy importante, porque cualquiera de esos mensajes se puede convertir en un obstáculo a la fe. El asunto de traer los niños para bendecirlos era relacionarlos con la vida espiritual. Esa bendición que estaban anhelando los padres para sus hijos era que sus hijos tuvieran relación con Dios. Era que sus hijos realmente fueran benditos en la vida diaria. Era que sus hijos realmente fueran personas de éxito, que lograran éxito en sus vidas. Pero más allá del éxito físico, era que tuvieran relación con Dios. Quiero que pienses en tu mente y en tu corazón cuántas veces tú mismo o tú misma, como mamá o como papá o como familiar o como adulto frente a los niños, te has convertido en una puerta cerrada que impide el paso de fe, una fe sincera y una fe humilde de nuestros hijos. El hecho de que Jesús se indignara con los discípulos y les dijera, oigan, no les impidan, es un llamado también a nosotros, por nada impidamos. Y mientras estaba orando y pensando en este pasaje, vino a mi mente que a veces nosotros los padres excusamos nuestras vidas de compromisos o excusamos nuestras vidas en diferentes asuntos poniendo a nuestros hijos como pretexto. Es que los niños por esta razón yo no puedo, o es que por esta otra razón, porque los niños, porque los niños, porque los niños. Y los niños en realidad no tienen ninguna responsabilidad en nuestras responsabilidades. El mundo de los niños es diferente. Nunca use sus niños para
convertirlos en un pretexto, porque en el momento que usas a tus niños para convertirlos en un pretexto, tú estás impidiéndoles a ellos ver la verdad, hablar con verdad, responsabilizarse de sus acciones. Estamos enseñándoles a evadir las responsabilidades o los compromisos que se pueden adquirir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por nada impidas que tus hijos sean bendecidos. Por nada. Es más, trabaja siempre para conectarlos a la bendición. Trabaja siempre a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tus compromisos, a través de la forma como enfrentas las dificultades, a través de la forma como les hablas a tus hijos de confiar en Dios, de ver la misericordia de Dios y de ver cómo el Señor se manifiesta. Recuerdo una vez que en nuestra casa teníamos un perro pequeñito que le habían regalado a nuestros hijos. Y este bendito perro se salió de la casa y se perdió. Se perdió el perrito y pues los niños llorando. Entonces nosotros con mi esposa salimos a la calle a buscar el perro a un parque que lo llevábamos y el bendito perro no apareció por ningún lado. Eh, nos pusimos todos muy tristes y los niños que su perrito y llorando por su perrito. Estaban pequeños mis hijos. De repente nos arrodillamos todos a orar y le dijimos al Señor, Señor, por favor que aparezca este perrito. Y en mi oración yo le dije, Señor, muéstrales a mis hijos que tú estás con nosotros y por favor que aparezca este perrito. Pues al día siguiente salimos a buscar en los letreros, ese mismo día salimos a buscar por ahí en la calle otros lugares, poniendo letreros de que se perdió este perrito, que nos llamen. Y de repente en una de estas que estamos poniendo estos letreros, veo a un hombre arrancando los letreros. Y yo le digo, ¿por qué estás desprendiendo los letreros? Y en el momento que le digo, ¿por qué estás desprendiendo los letreros? En su carro estaba nuestro perro. Encontramos el perrito, el tipo nos devolvió el perro, los niños, qué felicidad, qué bendición tan grande, alegría, abrazaron a su perro, lloraron con su perro y hasta que el perrito se murió estuvo con nosotros. Pero el asunto fue, les pudimos mostrar a los niños a confiar en Dios. Hoy ya son adultos y ellos toman sus propias decisiones, pero en el momento que oramos, se sembró en ellos, podemos orar. Podemos juntos pedirle al Señor que nos ayude. Podemos juntos pedir un milagro. Podemos tomarnos de las manos y decirle al Señor, responde nuestras oraciones. Sabes que tus hijos cuando te ven orando, cuando te escuchan orando y te ven confiando en el poder de Dios, ellos van a confiar en algún momento de su vida, en algún momento de su peregrinaje de adultos, ellos van a querer también orar y confiar en que el Señor tiene poder para ayudarles. Y me gustaría animarles a ustedes a que no sean solamente personas que les predican. Por favor, por favor, por favor, predíquenles, sí, háblenles de la Biblia, sí, pero por favor, muéstrenles con sus vidas el evangelio que dicen que predican. Muéstrenles con sus vidas lo que ustedes dicen que tienen en la mente y en el corazón. Les voy a dar algunas ideas pequeñas antes de terminar. Primero, los niños siempre están viendo lo maravilloso. Ellos siempre están impresionados. Tú les inflas un guante y lo pones a volar, lo sueltas para que él solo salga y ellos se impresionan. Tú les pones un globo y el globo se sube al techo y ellos se impresionan. Tú se lo alcanzas y eres el héroe. Siempre mantén la expectativa de que algo maravilloso Dios va a hacer.
Cuando tú les dices a tus hijos y tú tienes en tu corazón la expectativa de que algo maravilloso Dios va a hacer, que algo sobrenatural Dios va a hacer, que Dios va a sorprendernos a todos de alguna manera con bendiciones y con su ayuda, ellos van a estar todo el tiempo esperando lo sorprendente de Dios. Su corazón va a estar a la expectativa de qué puede hacer Dios hoy, cómo me puede ayudar. Y en la vida de adulto de ellos van a poder tener en el corazón la seguridad. Cuando yo era un niño, Dios nos sorprendía. Yo vi a mis padres siendo sorprendidos. Yo vi a mis padres siendo bendecidos. Y yo vi cómo Dios nos bendijo. Cuando ellos son adultos, ellos van a orar a Dios y le van a decir: Señor, yo vi en mis padres que tú los sorprendiste, sorpréndenos a nosotros. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que los niños, cuando crecen, se convierten en adultos, tienen hijos y ellos les van a enseñar eso a sus hijos. Entonces tú vas a tener la oportunidad no solo de sembrar en tus niños pequeños, sino de sembrar en adultos y de sembrar en las siguientes generaciones. Ellos siempre tienen un sentido de querer ver lo maravilloso. Pero aquí hay un aspecto que quiero resaltar, y es que los niños siempre confían. Los niños tienen una confianza inocente. Ellos te creen si tú les dices: te voy a hacer algo, te voy a dar algo, espérame. Si los niños escuchan de ti una promesa, ellos la van a esperar. Ellos van a estar pendientes de que se cumpla lo que le has prometido. ¿Sabes? Uno de los aspectos que más se hiere en la niñez es confiar. Por eso muchos de nosotros en la vida de adultos no confiamos en nadie, porque en nuestra niñez nos defraudaron. Y cuando vinimos a ser adultos, encontramos con facilidad que nos hiere el ser defraudados. Hermanos y hermanas, no le impidan a los niños acercarse a Dios confiadamente. Yo entiendo que el mundo de los adultos nos enseña a desconfiar. Nos han hecho tantas jugadas y nosotros mismos hemos hecho tantas jugadas que no creemos en otros, tampoco creemos en nosotros mismos. Y eso se traduce en no creer también en Dios. Eso afecta la fe en relación con Dios, esa sencillez de corazón para confiar. ¿Y sabe algo? A veces le enseñamos a nuestros hijos a desconfiar. Ten cuidado de aquel, ten cuidado de aquel, ten cuidado de aquel. Por supuesto que hay que cuidarlos y enseñarles a tener prudencias y protegerse del mundo de los malos. Sí, hay que hacerlo. Pero también hay que enseñarlos a confiar en Dios. Y especialmente que confíen en ustedes como padres. ¿Quieres ir camino a la bendición? Enseña a tus hijos a confiar, pero a confiar con la sencillez de un niño. Y la manera como tú le enseñas a ellos a confiar es que ellos te vean confiando en Dios, confiando en el poder y la misericordia de Dios. Confiando es soltándose todos los días en las manos de Dios. Enséñeles a orar. Enséñeles a que ellos puedan decirle al Señor: yo quiero que me ayudes, yo quiero que me bendigas. Adultos que me escuchan, recuerden que ustedes son influencia de fe para bendecir a nuestros niños. Bendiga a sus hijos enseñándolos a confiar, especialmente que confíen en usted, que confíen en su papá, que confíen en su mamá, que confíen en la familia, que la familia es un lugar seguro. No le enseñes a desconfiar desde tu propia vida. No le robes la fe desde tu propio corazón. Enséñale desde tu propio corazón a que ellos pueden creer en Dios, pero no por palabras, sino por acciones. Porque te pueden creer a ti que si tú les dices es blanco, es blanco.
Si tú les dices es negro, es negro. Si tú les dices sí, es sí. Nunca hagas la jugada de les digo sí, pero mañana veo y después les manipulo. Si se portan mal, no. Y el niño o la niña siempre está perdiendo la bendición, porque así es como va a ver a Dios. Y va a ver a Dios como el que siempre va a buscar cómo quitarle la bendición. Tú y yo no vemos a Dios como el que siempre está buscando cómo quitarnos la bendición. Tú y yo vemos a Dios como el que siempre está buscando cómo bendecirnos. Es muy diferente. Si es que enseña a tus hijos a confiar. Enseña a tus hijos a obedecer. Pero para enseñarles a obedecer, ellos tienen que verte obedecer. La obediencia es una decisión personal. Los niños por naturaleza son obedientes. Los niños por naturaleza quieren obedecer. Cuando tú les dices es que eres desobediente, es que eres rebelde, es que tú haces cosas malas, es que ahí les estás sembrando a tus hijos lo que ellos no son. Y quizás les estás sembrando lo que tú sí eres. Tienes que decirle al Señor, ayúdame a sembrar en ellos obediencia a través de mi propia obediencia. Finalmente, enseña a tus hijos a perdonar y a pedir perdón. Si tus hijos, tus niños ven que tú eres una persona que guardas rencores, que hablas palabras de personas, que guardas resentimientos, que todo el tiempo estás enojado con alguien, eso es lo que ellos van a ver y es lo que van a aprender. Si tú les enseñas a perdonar a través del ejemplo que tú perdonas, tus hijos van a perdonar. Enséñales a perdonar. ¿Sabes que acercarles a Jesús era pedirle perdón a Jesús? Acercarnos a Jesús es reconocer que necesitamos de Él. Y reconocer que necesitamos de Él tiene que ver con pedirle perdón por nuestra arrogancia, por nuestro pecado, por nuestra altivez. Es enseñarles la humildad de pedir perdón, pero es también enseñarles que Dios nos perdonó y nosotros podemos perdonar. Enséñale a tus hijos a perdonar. Por ninguna razón les enseñes a guardar enojos. No les promuevas estar en conflicto con otras personas. No les promuevas no hablarse con otras personas. No les promuevas el mantener enojos prolongados. Enseña a tus hijos a ser humildes, a pedir perdón y a perdonar. Y cuando le digas pide perdón, explícale por qué pide perdón. Muchas veces nuestros hijos aprenden a pedir perdón sencillamente como algo retórico, pero no les enseñamos a explicar por qué están pidiendo perdón. ¿Cuál es el asunto que quieren que les perdonen? Pero también, cuando perdonen, enséñeles a entender qué están perdonando. Que tú le puedas explicar, tú estás perdonando que te ofendí. Tú me estás perdonando que dije palabras que no debía decir. Tú me estás perdonando que te prometí y no te cumplí. Cuando le enseñas la razón por la cual perdonan y la razón por la cual están pidiendo perdón, ellos van a aprender el valor que tiene el asunto de perdonar. Así es que hoy bendice a tus hijos y no se lo impida. Deje que la presencia de Dios venga a ellos y deje que Jesús ponga sus manos sobre ellos y los bendiga para siempre. Hoy bendigo a sus niños. Camino a la victoria están nuestros niños. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, niños de familiares, niños de amigos. Ahí están para mostrarles con nuestra vida que nosotros realmente vamos camino a la victoria. Jesús, camino a Jerusalén, se encontró con los niños y peleó por ellos para bendecirlos. Si es que hoy quiero bendecir a sus niños, bendecir a los niños, porque vamos camino a la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros niños. Los bendecimos, Señor, con tu presencia.
Los bendecimos, Señor, con nuestro modelo de vida, nuestro ejemplo. Los bendecimos, Señor, con nuestras palabras. Los bendecimos, Señor, con nuestros compromisos cumpliéndolos. Los bendecimos, Señor, con enseñarles a ellos a confiar en ti. Los bendecimos, Señor, con enseñarles a ellos a esperar lo más grande que viene de ti, a ser sorprendidos por ti. Los bendecimos a ellos con el paso de obediencia y los bendecimos a ellos con el valor que tiene el perdón y el pedir perdón. Señor, gracias por bendecirnos a nosotros, dándonos la oportunidad de bendecir a nuestros niños. Hoy bendigo los hijos, los nietos, los bisnietos, los sobrinos, los niños de mis hermanos y mis hermanas. Bendigo sus vidas porque ellos van camino a la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si este devocional le ha bendecido, úselo. Páselo a otros para que otros bendigan a sus niños y pongan las manos sobre sus hijitos y proclamen orando bendiciones sobre ellos. Dios bendiga sus vidas. Compartan este devocional con otros.